El principal índice americano, el S&P 500, pierde soportes importantes y rompe por completo la estructura táctica alcista, debido a unos datos de empleo muy débiles, que vuelven a poner de manifiesto que la Reserva Federal va retrasada en el ciclo de bajadas de tipos. El riesgo a una desaceleración mayor aumenta considerablemente. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 6 de septiembre de 2024 y en este momento son las 21:39, hora en España, 15:39, horario en Nueva York. El día de hoy hemos visto como el principal índice americano, el S&P 500, ha perdido el nivel de soporte 5500, que era importantísimo, y se ha ido disparado hasta el nivel de soporte de los 5400. Hemos visto como el rendimiento americano a 10 años ha marcado mínimos desde julio de 2023. Rendimiento americano a 2 años ha marcado también mínimos de este año 2024. ¿Y todo ello por qué? Porque los datos de empleo han sido muy débiles. Las nuevas nóminas no agrícolas han quedado por debajo de lo esperado, con unas revisiones de los meses anteriores dantescas. Dantescas, las vamos a ver en detalle. Hemos visto cómo la tasa de desempleo ha caído de una tasa de un 4,3 el mes pasado, debido a los efectos del huracán, a una tasa de un 4,2. Pero si la vemos en detalle, si nos fijamos en los puntos concretos, vemos cómo la tasa de desempleo no ha caído tanto como se puede ver en una lectura general. Todo ello ligado a comentarios tanto de Williams, vicepresidente de la Fed, como de otros gobernadores, hace que el mercado descuente que la Reserva Federal va tarde en el ciclo de bajadas de tipos. Veámoslo. Vamos a arrancar mirando en detalle lo que ha sido el dato de empleo americano. Fíjense, antes de conocer el dato de empleo ya estábamos viendo cómo los futuros venían ampliamente a la baja, concretamente 0,6% abajo para el S&P 500, un 1% abajo para los futuros del Nasdaq 100. Es decir, antes de conocer el dato ya estaban descontando que no había buenas sensaciones para el dato. De hecho, tras conocer el dato, al leer esos primeros titulares, que bueno, no son del todo malos, pues ha saltado casi incluso a estar en positivo. Ha abierto casi en positivo el principal índice americano. De hecho, creo que ha llegado a cotizar en los 5.530, una cosita así, pero rápidamente en la primera hora ya se ha venido abajo, ha perdido el soporte importante y a partir de ahí nada le ha podido parar. Fíjense lo que tengo apuntado por aquí. Los datos fueron débiles, muy débiles, pero no catastróficos para confirmar al 100% la bajada de 50 puntos básicos. Son muy débiles, no catastróficos. Si hubieran sido catastróficos, ni siquiera hubiera abierto el índice S&P 500 en positivo y una baja de 50 puntos básicos estaría descontada al 100% para septiembre. En este momento se descuenta más una bajada de 25 puntos básicos, pero se estima que la Reserva Federal va tarde por estos datos que se están comentando. Fíjense, si nos vamos a ver la encuesta de establecimientos, antes de ir con ello, para los que no sigáis mis vídeos habitualmente, hay dos encuestas en estos datos de empleo: la encuesta de establecimientos, responsable de sacar el dato de nóminas no agrícolas, y la encuesta de hogares, responsable de sacar otros datos como la tasa de desempleo, salarios, empleo a tiempo parcial y a tiempo completo y demás. Lo primero, la encuesta de establecimientos, fíjense, mostró que se agregaron 142.000 empleos en agosto de 2024, por debajo de las previsiones, que eran de 160.000. Es decir, el titular quedó por debajo de las estimaciones, algo que ya de por sí es noticia, porque generalmente no suele ser así. Nos suelen dar un titular bastante fuerte y luego son las revisiones a la baja de los meses posteriores las que van mostrando un poco más la realidad del empleo. Y luego las revisiones anuales. Recordemos que hace escasas semanas se conoció que en el último año, hasta abril de 2024, se habían creado 800.000 empleos de más en este dato, en estas nuevas nóminas no agrícolas. Es decir, la realidad del dato dista mucho de la verdad. Este dato ha sido de 142.000, posiblemente en 2 semanas en 2 meses, sea de menos de 100.000, porque este mismo dato se revisará a la baja, y posiblemente en un año a lo mejor incluso se ha destruido empleo en este año, o sea, este mes. O sea, es un chiste total, y esto es una manipulación de mercado. No digo manipulación de los datos,
Digo manipulación de mercado, porque utilizan estos datos para manipular el mercado. Creo que estos datos, o sea, creo que al final las revisiones de estos datos muestran la realidad, o al menos quiero confiar en ello. Pero sí que es cierto que se ve ya el plumero que todas las revisiones son en la misma dirección, porque también coincido, también puedo defender que es complicado, sobre todo en este momento donde la calidad del empleo es muy baja, donde el empleo a tiempo parcial ha aumentado considerablemente, pues puedo defender que es complicado medirlo, pero oye, que siempre las revisiones sean a baja, es decir, siempre das el titular al alza, pues la verdad que es algo que hace sospechar y sinceramente pienso que es una manipulación de mercado claramente. Como suele ser habitual, los 2 meses anteriores fueron revisados a la baja de una forma grande. Además, fíjense, la impresión de nóminas para junio fue revisada a la baja en, ojo, 61.000 empleos nuevos. Es decir, se crearon 61.000 nuevos empleos así, por la cara, de 179.000 a 118.000. Y la impresión de julio fue revisada a la baja en 25.000, de 114.000 a 89.000. Es decir, el dato del mes pasado quedó por debajo de los 100.000, que es un nivel en el que la creación de empleo ya es muy baja y ya es alarmante para la situación laboral estadounidense. Con estas revisiones, el empleo en junio y julio combinados es 86.000 nuevas nóminas, más bajo que lo informado anteriormente. Ojito, porque no es poco, 86.000 puestos de empleo en solo 2 meses. Si analizamos más de cerca los empleos reales, pues fíjense, el empleo de la construcción aumentó en 34.000 en agosto, por encima del aumento mensual promedio en 19.000 durante los 12 meses anteriores. Parece que se va reactivando un poco debido a las bajadas de tipos y a que quizás la oferta inmobiliaria o la oferta sobre todo en nuevas viviendas, que era muy elevada, está disminuyendo y pues poco a poco se vuelve a reactivar esta industria. El sector de la salud agregó 31.000 puestos de trabajo en agosto, aproximadamente la mitad del aumento mensual promedio que estaba en 60.000. En agosto el empleo de asistencia social continuó su tendencia al alza, más 13.000, pero a un ritmo más lento que el aumento mensual promedio de los 12 meses anteriores que estaba en 21.000. Empleo en sector manufacturero disminuyó ligeramente hasta o perdió menos 24.000, lo que refleja disminución de 25.000 en la industria de bienes duraderos. El empleo mostró pocos cambios durante el mes en otras industrias importantes, incluidas minería, canteras, extracción de petróleo y gas, comercio mayorista, comercio minorista, transporte, almacenamiento, información, actividades financieras, servicios profesionales y empresariales, ocio, hostelería, otros servicios y gobierno. En agosto el empleo del gobierno no tuvo apenas cambios. Aquí tienen un poco la gráfica más en detalle, pero bueno. En definitiva, no hay mucho tampoco que extraer de aquí. Quizás un poco lo más relevante, pues esa parte de la construcción y ese repunte un poco de la actividad. Observando algunos detalles extras, el enfriamiento del sector privado es preocupante. Ojo a este dato, ¿eh? En julio el promedio de contratación del sector privado en 3 meses fue de 146.000. El informe de hoy muestra que esa cifra se revisó a la baja en 100 o hasta 126.000. Y con la cifra conocida el día de hoy, la contratación del sector privado ahora es de 96.000 en promedio en los 3 últimos meses. Es decir, si la tendencia a los 3 últimos meses se mantiene durante 12 meses, sería un aumento promedio inferior a las 100.000 nuevas nóminas privadas, que ya es una señal claramente alarmante de que el empleo está en una situación muy débil. Si nos vamos a la encuesta de hogares, responsable de sacar la tasa de desempleo, y que recordemos que durante los últimos meses hay una gran diferencia entre entre la encuesta de establecimientos y la encuesta de hogares. ¿Por qué hay una gran diferencia? ¿Por qué la encuesta de establecimientos muestra un aumento mayor que la encuesta de hogares? Por una sencilla razón, y es porque el empleo a tiempo parcial, como vamos a ver ahora en adelante, está en máximos históricos, está aumentando considerablemente. Y claro, tú, si tienes 2 empleos a tiempo parcial, cuentas como 2 nuevas nóminas, si las has cogido en el mismo mes, o, oye, si has encontrado esos empleos en distintos meses, vas a contar 2 veces, en un mes y en otro. Es decir, tienen distinta forma de medición. En encuesta de hogares, tú, si eres empleado, ya da igual los empleos que tienes, y en encuesta de establecimientos cuentas, si tienes 2 trabajos, pues con 2 nuevas nóminas. De ahí esa gran diferencia. Por una vez
se cambiaron las tornas y la encuesta de hogares fue más positiva que la de establecimientos, con un aumento de 168.000 trabajadores empleados, a diferencia que las nuevas nóminas, que era de 116.000, ¿no? Sí, no quiero decirlo mal, 142.000, perdón, 142.000. Fíjense, aquí tenemos la encuesta de establecimientos en verde y de hogares en azul. Y bueno, pues este mes, oye, ha sido más positivo la encuesta de hogares, al igual que ocurrió en marzo, y luego ya nos tendríamos que remontar pues hasta noviembre, octubre del año pasado para ver un hecho similar, es decir, 2 en apenas un año o en 9 meses. La tasa de desempleo de Estados Unidos, fíjense, bajó a 4,22%, que se redondea a 4,2% en agosto, desde el 4,25%, redondeado a 4,3, que salió el mes pasado. Es decir, no ha habido apenas caída de la tasa de desempleo. Se estimaba que la tasa de desempleo podía caer un 0,1, un 0,2%, debido a que el aumento de julio se debía al huracán Berlis, creo recordar que se llamaba, que afectó a la región de Texas y que provocó muchos despidos. Y bueno, si vemos, en realidad, fíjense, solo ha afectado o solo ha habido una caída de un 0,032%. Dos opciones: o en realidad no hubo ese efecto y el aumento de la tasa de desempleo de julio fue real y se va a mantener en los próximos meses, o, oye, durante el mes de agosto pues la tasa de desempleo ha aumentado, pese a que la encuesta de hogares también lo haya hecho. Yo me voy más sobre todo a que no se ha deshecho ese efecto de julio. Es decir, creo que será prolongado en el tiempo cuando se vaya desapareciendo ese efecto de julio, y la tendencia a la tasa de desempleo pues es claramente al alza. Sin duda, esto ha sido uno de los puntos por el que se ha mostrado cierto alivio. Es decir, la reducción, aunque fuera ligera, de la tasa de desempleo es el motivo por el que estoy hablando de un dato muy muy débil de empleo y no de un dato catastrófico de empleo, porque si nos fijamos simplemente en la encuesta de establecimientos y contamos las revisiones que nos han dado, son datos catastróficos. Observando un poco más en detalle el dato de la encuesta de hogares, bueno, pues si bien es cierto que ha habido un aumento de los empleados, ¿cómo ha sido la calidad de ese empleo creado? Bueno, pues fíjense, trabajadores a tiempo completo menos 438.000, trabajadores a tiempo parcial más 527.000, es decir, toda la ganancia de empleo ha sido de empleados a tiempo parcial. Esto significa que desde junio del año pasado Estados Unidos ha añadido algo más de 2 millones de empleos a tiempo parcial y ha perdido más de 1,5 millones de empleos a tiempo completo. Básicamente, la calidad del empleo americano es muy muy baja, y esto no lo digo yo, lo dice el propio Departamento de Trabajo americano. Fíjense, no hace falta decir que los trabajadores a tiempo parcial no son por gusto. El propio BLS, Departamento de Trabajo americano, detalla que son empleados que optan a un empleo a tiempo completo. En los empleos a tiempo parcial pagan mucho menos, no ofrecen beneficios y generalmente conducen a resultados subóptimos para el mercado laboral, uno de los cuales es la necesidad de tener más de un trabajo. Porque hay veces que he recibido comentarios de, oye, a lo mejor es empleado a tiempo parcial por gusto. Oye, puede haber algún empleado a tiempo parcial por gusto, pero si es por gusto, probablemente tenga 1 o 2 empleos. Ya está, y es una minoría. La realidad es que el empleado a tiempo parcial lo es por necesidad y tiene que tener más de un empleo para poder subsistir y llegar a final de mes. El número de personas que tienen varios empleos o personas que por cualquier razón tienen más de un trabajo aumentó por encima de los 8,5 millones, volviendo a máximos históricos de nuevo. Sin duda, este es el gran motivo de la dispersión entre ambas encuestas, y este es el motivo también de la baja calidad del empleo americano. Otro punto a tener en cuenta dentro del mercado laboral americano es que Estados Unidos incorporó 635.000 trabajadores nacidos en el extranjero, mientras que perdió 1.325 millones de trabajadores nativos en este mes de agosto. Esta ha sido la mayor caída mensual de trabajadores nativos desde la crisis del COVID, desde la pandemia. Y es que sí que es cierto que esto es un problema bastante grande también. Es decir, que la mayoría de ganancia de empleo es de extranjeros. Evidentemente, pues al igual
que también ocurre en España, ha habido una gran oleada de inmigración y el motivo para esto pues es que quizás son estos inmigrantes los que están cogiendo esos empleos a tiempo parcial y por tanto provocando esta gran dispersión. Otro punto, junto con la tasa de desempleo, que evita que hablemos de datos catastróficos son los datos de ingresos promedio. Fíjense, aumentaron un 0,4% mes a mes, superando el consenso del 0,3 y el 0,2% de julio, dejando el dato en el 3,8% interanual frente al 3,6% y superando la estimación del 3,7%, algo que también proporcionó cierto alivio con esos temores de una desaceleración económica mayor. Fíjense cómo los datos se mantienen ligeramente por encima del promedio previo a la pandemia, pero sí que es cierto que, oye, viendo la tendencia que estamos llevando, tanto en la inflación como en este caso en el empleo, que haya datos de precios un poquito por encima de lo esperado o que no se desploman de una forma rápida ligada a estos datos de empleo, pues es casi positivo porque, oye, evita un poco ese temor por una desaceleración del crecimiento económico mayor, ¿no? Esos temores de recesión, por así decirlo. Porque la tendencia de la inflación de los últimos 3-4 meses, si se mantiene durante mucho más tiempo, es prácticamente deflacionaria y eso es un problema mucho mayor y eso es un riesgo mayor para el crecimiento. De hecho, vamos a hablar de eso para un poco para ver qué podemos esperar para la semana que viene, porque la semana que viene conocemos datos de inflación. En este momento, ahora vamos a ver cómo estamos ahí un poco entre bajadas de 25 puntos básicos o bajada de 50 puntos básicos. La inflación al alza ya no es un problema, pero sí que es cierto que ahora, si la inflación da una sorpresa a muy baja, la tendencia a los 3-4 meses últimos, pues ya, oye, aunque se mantenga todavía por encima de lo esperado, sería una tendencia claramente deflacionaria y podría poner también en señal de alarma. Básicamente, y un poco por hacer, antes ya de pasar a 25 puntos básicos, 50 puntos básicos, ahora mismo a nivel económico estamos en un punto de equilibrio. Es decir, hace unos meses, sobre todo a inicios de año, unos datos de inflación por encima unos datos económicos por debajo de lo esperado eran positivos porque aliviaban las presiones de inflación y, oye, acercaban las bajadas de tipos. Ahora ya estamos en ese punto, inflación estabilizada, por encima del objetivo, pero estabilizada, y ahora el punto más importante es que no haya hard landing, es decir, que la economía no sufra un aterrizaje duro, y eso también se tiene que equilibrar con la inflación. Ahora queremos una desinflación o una tendencia de la desinflación que no sea tan agresiva como en los últimos meses para que no haya ningún riesgo de desaceleración económica, recesión, deflación. Así que venga, dicho esto, vamos ya a meternos con esto que acabo de introducir, que es qué está descontando el mercado o qué va a pasar si una bajada de 25 puntos básicos o de 50 puntos básicos para la reunión de la Reserva Federal del 18 de septiembre. Antes de ello vamos a ver los rendimientos. Fíjense que al final es un poco el principal barómetro de cómo están descontando esto. Fíjense que los rendimientos americanos a 10 años han llegado a marcar el día de hoy mínimos desde julio de 2023. En este momento no van a cerrar en sus mínimos, pero van a tener su menor cierre desde, fíjense, tenemos que remontarnos a junio de 2023. Es decir, los mercados de renta fija están descontando que la Reserva Federal va a tardar en esta bajada de tipos, que la Reserva Federal va a tener que bajar tipos, y en este momento están descontando los mercados incluso más de 25 puntos básicos de bajada. Fíjense. Ha habido comentarios tanto de Williams, vicepresidente de la Fed, como de Waller. Williams ha hecho un discurso justo tras conocer los datos de empleo y ha sido un discurso predeterminado, es decir, en ese discurso probablemente estuviera escrito antes de conocer los datos y no ha dicho nada. Pero luego en la rueda de prensa sí que ha sido preguntado. Fíjense, le han preguntado ¿cuál es el movimiento correcto para empezar? Y ha dicho, eso no es algo sobre lo que tenga una opinión personal en este momento. Creo que tenemos que analizar todos los datos, no solo el informe de empleo, sino también otros datos que hemos recibido y los que recibiremos, haciendo referencia al dato de inflación de la semana que viene, y tomar una decisión sobre cuál es la decisión correcta para alcanzar nuestros objetivos. Así que aún no estoy pensando en lo que significa exactamente. Recibiremos datos, nos reuniremos y obviamente analizaremos todo y discutiremos eso. Pero en este momento creo que mi opinión es que definitivamente hemos visto ese movimiento hacia el equilibrio del mercado laboral. Hemos visto buenos datos sobre la inflación y eso nos indica que es momento de reducir la restrictividad de la política. Confirma bajadas de tipos, pero no da más detalles. Fíjense con Waller que sí que se ha mojado un poquito más.
Dice, se inclina por respaldar un recorte de 25 puntos básicos para comenzar, reservando explícitamente la opción de acelerar el ritmo, según sea apropiado si nuevos datos muestran un mayor deterioro. Dice, si los datos sugieren la necesidad de recortes más grandes, también apoyaré eso. Fui un gran defensor de adelantar las subidas de tasas cuando la inflación se aceleró en 2022 y soy un defensor de adelantar los recortes de tasas si eso es apropiado. Esas decisiones estarán determinadas por nuevos datos. Si bien espero que estos recortes se realicen con cuidado a medida que la economía y el empleo continúa creciendo, en un contexto de inflación estable estoy listo para actuar rápidamente para apoyar según sea necesario. Goldman asegura que los discursos tanto de Waller como de Williams sugieren que la dirección de la Fed va en un recorte de 25 puntos básicos en septiembre como base. El mercado en este momento descuenta una bajada de 25 puntos básicos para empezar, pero ojo porque está descontando para el 7 de noviembre, que es la siguiente reunión, una bajada de 50 puntos básicos en mayor probabilidad. Vamos a ver un poquito cómo podemos o cómo debemos de interpretar esto. Los datos no han sido buenos, pero tampoco han sido catastróficos. Ese es un punto que lo ha salvado, porque si llegamos a tener unos datos de encuesta de hogares malos, ya os digo yo que 50 puntos básicos ahora mismo es lo único que hay sobre la mesa. Pero bueno, como ha dicho el propio Tim Iraos del Wall Street Journal, que tiene evidentemente grandes chivatazos de miembros de la Reserva Federal, los datos de empleo que hemos visto hoy no son suficientes para confirmar una bajada de 50 puntos básicos de la Reserva Federal. Ahora, que vienen ligados de unos datos de inflación la semana que viene muy débiles, ahí sí que habría evidentemente una bajada de 50 puntos básicos y evidentemente un riesgo mucho mayor de recesión, desaceleración económica más grave. Y eso evidentemente no es ni mucho menos positivo para el mercado. Pese a que las apuestas de los operadores por una baja de 50 puntos básicos han aumentado, todo apunta a que la inflación, como he dicho, si no ofrece grandes sorpresas, la bajada será de 25 puntos básicos. Aunque eso sí, la Reserva Federal debería de dar una señal de advertencia de que cualquier debilidad adicional en empleo podría desencadenar 50 puntos básicos, ya que los datos no han sido buenos. ¿A dónde voy con esto? A que el mercado en este momento no está descontando una bajada de 50 puntos básicos al completo, pero sí que es cierto que no está descontando solo una bajada de 25 puntos básicos. Ahora mismo está descontando aproximadamente 40 puntos básicos de bajada. ¿Cómo reaccionar ante esto o cómo debe de actuar la Reserva Federal ante esto? Pues en primer lugar, mostrando claramente que las previsiones de los recortes que quedan para este año 2024 son más de uno, que es lo que descontó en las últimas previsiones trimestrales de junio, y en otro lado tener un discurso más duro, tener un discurso diciendo que en caso de que el empleo se deteriore de una forma rápida, se va a intervenir con unas bajadas de tipo mayores. ¿Por qué? Porque en este momento el mercado está descontando, como estamos viendo claramente con los rendimientos, que la Reserva Federal va retrasada. Y en caso de que sean dovish, en caso de que se quedan cortos en su discurso de la bajada de tipos y solo haya bajada de tipos de 25 puntos básicos y comentarios muy suaves, pues existe un riesgo de que el mercado lo empiece a descontar aún más ese riesgo. Bueno, para el día de hoy el mercado se esperaba grandísima volatilidad, hemos visto como rápidamente ha perdido los 5.500 y se ha ido a los 5.400. Pero bueno, vamos ya al cierre de sesión y lo vemos en más detalle. Antes de ir con ello, un comentario sobre Europa que ha mostrado evidentemente gran debilidad también, arrastrada por este movimiento a la baja de América, pero también arrastrada por unos datos económicos en Alemania y en la eurozona en general que han sido bastante débiles. El Producto Interior Bruto de la eurozona se ha revisado de 0,3 a 0,2%, el del segundo trimestre, y en Alemania se ha visto un dato muy débil, sobre todo de exportaciones. Es decir, uno de los principales motores económicos de Alemania está ahora mismo en horas bajas, no, en horas muy bajas. La situación de Europa es un estancamiento muy claro. Creo que hay una rotación bastante clara, sobre todo en la manufactura y en la economía global. Al final estamos viendo como Europa está de capa caída, es que está totalmente estancada. Es que no tengo nada bueno que decir sobre Europa. Bueno, sí, que son unos excelentes reguladores. La verdad que ahí no tengo nada no puedo decir nada, pero a nivel económico, la verdad es que el viejo continente se está quedando muy rezagado y eso se muestra en la economía, un clarísimo estancamiento económico. Eurostock 600 cae 1,16%, evidentemente pierde rápidamente media de 50 sesiones y cae, pues fíjense, a mínimos desde el 15 de agosto, también perdiendo pues estos posibles soportes que podría haber por aquí. Futuros Eurostock 50, más de lo mismo, perdiendo niveles importantísimos. DAX alemán
amaga con perder media de 50 sesiones. CAC 40 francés pierde soportes importantes. IBEX menos 0,89%, pierde todo lo ganado el día de ayer. Reino Unido menos 0,85%, pierde media de 50 sesiones, se mantiene un poco en este rango lateral, es futuro. Italia 1,11% abajo, pierde media de 50. Suiza pierde 1,11%, Países Bajos menos 1,44%. Diego, ¿qué va a hacer el índice europeo? Yo creo que va a seguir un poco lo que haga Estados Unidos, porque de por sí yo creo el índice europeo en estos momentos, ya que la banca, que era su principal activo, la industria del lujo, que era también otro de sus principales activos que podían impulsar o podían hacer destacar la bolsa europea con respecto a americana, en estos momentos no está pasando tampoco por sus mejores tiempos, ¿no? Debido a que, oye, las bajas de tipos van a reducir los beneficios de la banca, el lujo también muy ligado a China no está pasando por un buen momento, por tanto va a seguir un poco el movimiento, eso sí, con menos volatilidad o con menor retorno, sobre todo al alza, que pueda ofrecer Estados Unidos, y también muy pendiente de ese ciclo de bajadas de tipos. Si nos vamos a Asia, Nikkei japonés menos 0,73%, continúa un poco ese movimiento a la baja. Nifty indio menos 1,17%, arrastrado por Estados Unidos, y el Hansen menos 0,07%. De hecho, creo que en el día de hoy no ha abierto, el Hansen, ha sido festivo. Si nos vamos ya a Wall Street, 5 minutos posterior al cierre semanal y al cierre del día de hoy, fíjense, Dow Jones menos 1,01%, el índice un poco menos castigado. ¿Por qué? Bueno, pues porque consumo defensivo, real estate y salud ha sido lo que menos ha perdido el día de hoy. Por tanto, el Dow Jones, oye, pese a que ha caído un 1%, fíjense que todavía se mantiene a un 3-4% de máximo, si no ha perdido ni siquiera la media de 50 sesiones. El índice S&P 500, fíjense, rotura total ya de esta estructura táctica alcista. Si perdía los 5.500, me da igual que no se llegue el 16 de septiembre, se rompía esta estructura táctica alcista. Así ha sido y rápidamente ha pasado de 5.500 a 5.400. Un pequeño comentario aquí, fíjense que el día 1 de agosto pasó un poquito lo mismo, se perdió también el 5.500 y cayó rápidamente a 5.400. Luego el día 2 de agosto, unos datos de empleo también muy débiles en julio lo hicieron caer por debajo de estos niveles. Diego, ¿existe riesgo de que ocurra un poco lo que ocurrió en agosto? Bueno, pues nadie lo sabe, pero sí que es cierto que lo que ocurrió en agosto estuvo muy ligado al VIX, y en estos momentos, por ejemplo, Spotgamma, que son expertos en volatilidad, nos están diciendo que es menos viable o menos posible que pueda ocurrir ese movimiento tan fuerte que ocurrió por el lado de los índices de volatilidad y que llevó a grandes liquidaciones también en el índice. Por tanto, no se espera un movimiento tan rápido. Evidentemente se podría esperar un movimiento a la baja o incluso más abajo, no se espera un movimiento tan rápido. Diego, ¿cuál es ahora mismo el escenario para el S&P 500? ¿Qué va a pasar? La verdad es que no lo sé. O sea, ahora mismo no tengo ninguna estructura. Se ha roto la estructura alcista. Si no se recupera el 5.500 con fuerza, y con fuerza no me refiero a esto, porque aquí se rompió el 5.500, pero como bien indicamos en su día, no era ninguna clara muestra de fortaleza. Si se rompe, o sea, si no se gana y no se recupera confianza, y viendo un poco que tenemos una semana que viene con datos de inflación y que tenemos luego el vencimiento, yo ya no soy para nada optimista, es decir, no pienso que esa estructura alcista se pueda recuperar. ¿Por qué? Bueno, pues porque la semana que viene sí que es cierto que no hay datos macro importantes y se podía quedar el índice pues ligeramente a la baja, ligeramente al alza, o incluso tratar de amagar con superar de nuevo el 5.500 si sale un dato de inflación pues en línea. Pero sí que es cierto que luego, de cara al vencimiento, de cara a final de septiembre, de cara también a vencimientos de fondos mutuos para octubre, esta incertidumbre electoral, pues oye, no soy muy positivo. Es decir, no quiere decir tampoco que sea muy bajista, pero sí que es cierto que ahora mismo pues estoy a otras cosas. No veo una estructura clara y no veo en estos momentos tampoco un punto óptimo de compra. Es decir, pienso que podríamos irnos más abajo. De todas formas, pues habrá que ver un poco cómo va evolucionando, recomposición sobre todo de estructura cuantitativa, porque en el día de hoy se ha roto por completo, y ver un poco qué pasos debemos de seguir.
pero en este momento no sé lo que puede hacer. De momento aguanta el 5.400, no es ningún síntoma aguantar el 5.400. Un síntoma al alza sería recuperar 5.500, 5.550. Parece complicado que lo pueda hacer y ahora mismo la estructura alcista rota. Y no hay una estructura en este momento, ni bajista, ni alcista, ni lateral. Es decir, vamos a ver un poco cómo se reconstruye la cosa. Ha sido debilidad generalizada el día de hoy en la bolsa americana. Fíjense que el RSP, el S&P 500 equiponderado, pierde también un 1%. Nasdaq 100, 2,61 y Russell 2000, menos 1,91. Evidentemente, que los temores de desaceleración económica aumenten no vienen nada bien para las pequeñas compañías, aunque sean las que más se beneficien por un ciclo de bajadas de tipos. Esto es algo que hay que tener claro. Tengo pocas dudas de que a un año y medio vista, las pequeñas compañías van a estar más arriba por este ciclo de bajadas de tipos, pero no tengo dudas tampoco de que si la desaceleración económica aumenta o el riesgo de ella aumenta como en este momento, evidentemente no se van a ver beneficiadas y van a descontar que la recesión puede afectar a sus beneficios. Ahora, pienso que estas pequeñas compañías han descontado mucho más que las grandes. De hecho, no han recuperado ni siquiera nuevos máximos históricos. Por tanto, pienso que van a ser las primeras beneficiadas por este ciclo de bajadas de tipos. Si nos vamos a los 7 magníficos, ha sido una debilidad muy grande y muy generalizada. Fíjense, Nvidia, menos 4%, Google, menos 4%, Amazon, menos 3,61%, Tesla, menos 8%, y el ETF, los 7 magníficos en general, menos 3,82%. Revisen el vídeo que hacía justo hace un mes, el viernes, que hablábamos un poco del motivo por esta debilidad de los 7 magníficos, que no es nueva, se extiende desde el 10 de julio. ¿Y cuál es el principal motivo? Pues el principal motivo es la normalización de ese retorno que habían ofrecido durante todo el año 2024 estas compañías y la normalización de del crecimiento de sus ingresos. Es decir, llevan 3-4 trimestres con un crecimiento de los ingresos extraordinariamente fuerte, ahora ya se va a normalizar mucho más y el resto de compañías, S&P 500 equiponderado, pequeñas compañías, están ahora creciendo esos ingresos y poco a poco van a ir un poco confluyendo, ¿no? Va a haber una normalización un poco de todo. Las pequeñas compañías han pasado una recesión bastante grande y las grandes, que habían sido las más beneficiadas, ahora están viendo una normalización de sus ingresos. Vayan a revisar el vídeo que se explica mucho más en detenimiento. Rendimientos americanos a 10 años, ya os hemos hablado, pese a que no ha tenido un cierre en mínimos del día, sí que es cierto que tiene el menor cierre desde junio de 2023. El VIX, ojo aquí porque salta un 12%, vuelve a situarse en niveles de altísima volatilidad y esto sí que es cierto que es un peligro. Nos han hablado operadores de volatilidad que no hay riesgo de que pase, o que a priori no hay riesgo de que pase lo que pasó en agosto, de un movimiento tan alto, pero evidentemente niveles de alta volatilidad no traen nada bueno. Fíjense el VVIX que sube también al nivel de 120. Petróleo West Texas, pues evidentemente sumado a todas esas noticias que han afectado al precio, se suma este riesgo de desaceleración mayor que no beneficia en nada. El oro, menos 0,87%, muy cerquita de máximos históricos. Se beneficia de esto que está ocurriendo. Le vendría peor al oro que hubiera salido un dato superior. ¿Por qué? Pues básicamente porque eso significaría que el ciclo de bajadas de tipos se podría retrasar y el principal impulsor del precio del oro es evidentemente esa cobertura frente a inflación monetaria. Y el Bitcoin desde primera hora ha dado una señal de que algo no iba bien. Ya saben que lo estoy interpretando un poco como el principal activo de riesgo adelantado, un poco qué van a hacer las bolsas. Y fíjense que en este momento está en mínimos desde 26 de febrero de 2024. Vamos a ver su evolución el fin de semana, pero no espero tampoco nada positivo, al igual que no lo espero en el índice. Se han roto estructuras importantes y oye, ni siquiera pudo superar el nivel 60.000 y lo intentó en varias ocasiones. La verdad es que no soy muy positivo tampoco en el S&P 500 en estos momentos. Si seguimos un poco más, pues evidentemente tenemos que hablar, para mi punto de vista, la gran oportunidad de 2024 y es el TLT, que actúa un poco como amortiguador, finalmente ha cerrado sin grandes cambios en el día, pero ha llegado a superar el nivel de 100 y ha llegado a marcar nuevos máximos históricos desde, ojo, tenemos que remontarnos a julio de 2023. También el TLT, el ETF de bonos del Tesoro americano a 20 años. Les recuerdo, si quieren sumarse
a este ETF, tengan cuidado, la deuda americana, sobre todo el tramo largo, está muy influenciado por la deuda. Pienso que se va a ver arrastrado por el ciclo de bajadas de tipos, evidentemente, pero pienso que se va a ver más arrastrado los bonos a corto plazo, y que el largo plazo pues tiene relación con el tema de la deuda y puede tener pienso que se va a ver arrastrado, pero sí que pienso que tiene más riesgo, evidentemente, en este punto ya tan elevado. El dólar, fíjense, 0,05%, se ha dado la vuelta, ha llegado a marcar mínimos, pues tendríamos que irnos a mínimos anuales, mínimos de finales de agosto. Finalmente ha cerrado un poquito al alza, quizás beneficiado porque los datos no han sido catastróficos, han sido débiles, simplemente, pero aún así, oye, datos muy débiles, que fíjense todo el terremoto que han provocado en el mercado, y sobre todo la ruptura de la estrategia, de la estructura táctica alcista que hablábamos que se podía mantener hasta final, o hasta mediados, perdón, hasta el 16 de septiembre, mediados de mes, pero claro, con permiso los datos, y la verdad es que los datos han sido muy débiles en términos generales. Manufactura salió inferior a lo esperado, en terreno de contracción, claramente. Luego hemos tenido datos de empleo, no solo los de hoy, sino ADP, muy débiles, JOLS, muy débiles, dato de ISM de servicios, sólido, pero también sin nada brillante, y el día de hoy ha sido el culmen. Los datos de empleo han sido muy débiles y han sido salvados un poquito por esa tasa de desempleo, pero vamos, ya ven cómo no es para tirar cohetes, ni muchísimo menos. Así que nada, amigos, tienen todos los detalles, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario, y nos vemos mañana. Por cierto, tengo preparado un vídeo sobre el sector inmobiliario, un vídeo muy complejo, pero que da un repaso completo a la situación inmobiliaria mundial. ¿Por qué? Pues porque el ciclo de bajadas de tipos ya está aquí y ya se están viendo sus efectos en el sector inmobiliario. Así que nada, hasta mañana. Chao.